Hola amigos de YouTube, soy Flaky Vicky aquí de regreso con Apocalipsis. Espero que no me haya tardado tanto esta vez. Bueno, espero que les guste el capítulo de hoy. Apocalipsis. Capítulo 9. Orange Harmony. Los 5 ponies habían salido, sus miradas eran serias y caminaban por el reino firmes y en silencio. Nadie en el reino decía nada, solo se escuchaban los pasos de los Harmony y la soldado que iban saliendo del reino, mas este silencio es interrumpido por Sally y Tails, los cuales habían alcanzado a los 5 ponies. «Esperen», gritó Sally deteniendo a los 5 ponies. «Queremos que se lleven esto», dice Tails entregando a Green una rupia roja. «Era la rupia de mamá, pero ya que no está aquí, queremos que ustedes la tengan», dice Sally de manera tímida. «Les puede llegar a ser de utilidad, a mamá le funcionaba siempre en los caminos oscuros», dice Tails. «Gracias pequeños, lo mantendremos siempre con nosotros», dice Green abrazando a ambos. Sally apretó el abrazo y empezó a llorar. «Prometan que volverán sanos y salvo», dice Sally entre lágrimas. «Lo prometemos», dice Green tratando de consolar a Sally. «No se vayan», dice Sally sin dejar ir a Green. «Tenemos que irnos, pero volveremos cuando menos te lo esperes», dice Green y Sally la suelta. «Tengan cuidado por favor», dice Sally y se aparta del camino de los 5. «Lo tendremos», dice Red y alborota el cabello de Sally para luego empezar a caminar con los demás alejándose de ahí. Una vez en la salida del reino donde las puertas se abrían lentamente, todos suspiraron y luego siguieron su camino en silencio, siendo solo el movimiento de las puertas el único sonido que se escuchaba ahora. Los 5 empezaron el viaje siendo guiados por Orange, el cual se mantenía muy serio caminando al frente del grupo. «He de admitir que la despedida de ahí fue casi como si se tratase de un funeral», dice Red. «Sí, yo también me esperaba el que todos nos dijeran buena suerte o buen viaje», dice Green concordando con Red. «Eso es porque mis padres pusieron reglas», dice Yeyou interviniendo en la conversación. «¿Reglas?», pregunta Red. «Sí, mis señores han estudiado a los infectados en busca de alguna cura o punto débil. Sus descubrimientos fueron buenos, pues descubrimos que son débiles contra la luz solar, por lo que solo salen de noche. Sus cuerpos en una semana se pudren, lo que los debilita. Para evitar esto deben comer carne de algún ser para mantener su piel buena. Su único punto débil es la cabeza, por lo que si la cortas o destruyes, ellos mueren. Sus sentidos aumentan con la excepción de la vista. Ellos se orientan más con el sonido y el olfato. Les atrae los sonidos y las luces, por lo que se ha evitado tener antorchas encendidas durante la noche», explica Pink Black Asus. «Por eso casi nadie habla o se hacen celebraciones en el reino», dice Yeyou. «Lo único que aún no se sabe es del origen de los zombies y la cura», dice Pink Black. «Mi padre es el origen», argumenta Orange con la cabeza baja y mirada seria. «¿A qué te refieres?», pregunta Red. «Mi padre fue la causa de todo esto, por eso escape», dice Orange. «¿Nos podrías contar? Será entretenido mientras viajamos», dice Green. «Es muy largo de contar», comenta Orange. «Tenemos 3 días de viaje, así ya no nos aburrimos», dice Red animando a Orange a contar su historia. «Vale, pero tengo que comenzar desde que era un potrillo, como a los 5 años», dice Orange tratando de recordar todo tal y como era. «¿Qué edad tienes?», pregunta Green. «Tengo 16 años», comenta Orange casi presumiendo su edad. «Menos 11 años de historia, creo que sí se puede», dice Green. «Bueno», Orange cerró los ojos tratando de hacer memoria y luego empezó a relatar. «Flashback», narra Orange. «Siempre fui un potro sin ningún problema, no sufría muchas enfermedades más que alguna gripe por ahí. Tampoco sufrí de bullying o algún maltrato, lo único que me preocupaba en ese entonces era caerle bien a mis amigos. Cuando cumplí los 3 años nació mi hermana menor Soul Zombie, una pequeña Pegaso de pelaje amarillo y crin rosa pastel, sus ojos eran de color verde azulado. Nos llevamos bien desde el primer momento en el que nos conocimos, éramos demasiado unidos aunque ella era un tanto tímida, pero de un corazón muy amable. A pesar de todo, nunca nos separamos, incluso cuando los días malos llegaron. 5 meses después de mi 5º cumpleaños, papá se empezó a obsesionar con una historia de terror acerca del regresar de los muertos a la vida, lo cual preocupó a nuestra madre.
Mi madre regresaba de la plaza como siempre trayendo la comida de hoy. Mi hermana y yo estábamos en el patio practicando nuestro vuelo, ya que ninguno sabía volar aún. Decidimos practicar hasta que nos saliera. En medio de la práctica, llegó mamá. Orange, Soul Zombie, es hora de comer, lávense los cascos y vayan a la mesa, nos dice desde la ventana de la cocina. Ya vamos ma, grité desde el patio. ¿Dónde está su padre? Pregunta ella aún desde la ventana. En su oficina, dijo que iba a trabajar, dice Soul Zombie cansada. Otra vez con sus experimentos, será mejor que los olvide ya, dice mamá en voz baja con la intención que no la escucháramos. ¿Qué dijiste? Pregunta Soul Zombie. Oh, nada, solo pensaba en voz alta, dice mamá y luego se aleja. Soul Zombie y yo entramos a la casa y nos lavamos antes de sentarnos para comer, esperamos un momento hasta que mamá salió enojada y gritando. Si no dejas esas cosas, olvídate de nosotros, gritó mamá por lo que Soul Zombie y yo nos preocupamos. Ya escuche, ya voy, dice papá saliendo de su laboratorio, ahí hace muchas cosas secretas, mi hermana y yo creemos que hace cosas para agentes secretos. Ambos salieron de ese pasillo oscuro y llegaron a la mesa donde nosotros estábamos. ¿Ya quieren comer? Pregunta nuestra madre. Sí, dijimos Soul Zombie y yo un poco desanimados. ¿Qué tienen? Preguntó papá. ¿Por qué discutían? Preguntó Soul Zombie. De mis experimentos ficticios, dice papá completamente relajado. Un DEAD. Dice mamá enojada. ¿Qué? Dice papá como si hubiera dicho algo completamente normal. Eso no es algo en lo que los debas involucrar, dice mamá enojada. ¿Por qué? Solo son niños, dice papá como si nada. He de admitir que lo que papá mencionó me había llamado la atención, y estoy seguro que a Soul Zombie también. ¿Qué clase de experimentos? Pregunta Soul Zombie intrigada por el tema. Experimentos que estoy seguro que ayudarán a la comunidad por muchas generaciones, dice papá de manera tentativa. ¿Qué es? Pregunté con mucha curiosidad. Papá miró a dónde estaba mamá cocinando y luego nos indicó que nos acercáramos. Es revivir a los muertos, nos susurra papá. Soul Zombie y yo quedamos estupefactos por ello. ¿Algo así como los muertos vivientes? Pregunta Soul Zombie. No, en este caso no hay infección, dice papá en esta ocasión en voz alta. Mucha plática por hoy, es hora de comer, dice mamá deteniendo nuestra conversación. Pero mamá, dice Soul Zombie en súplica. Nada de pero, esas cosas no son apropiadas para ustedes, dice mamá enojada. Eso puede ser un gran avance, ¿por qué te enoja eso? Dije para defender las ideales de papá. Así es como inicia siempre, primero es para ayudar y al final resulta siendo un desastre, dice mamá. Ojalá le hubiera hecho caso en ese momento, pero mi orgullo y curiosidad fueron más fuertes que yo. ¿Qué dices? Ni siquiera lo ha probado y ya lo cuestionas, dije en un intento de proteger las ideas de papá. Es cierto mamá, deja que papi continúe, dijo Soul Zombie apoyándome. Ya escuchaste a los niños, continuaré y ya no mantendré este experimento secreto para ellos, dice papá. Bien. Ahora yo soy la mala del cuento, pero bueno, tal vez estoy cuestionando antes de que pase algo, dice mamá, para lo que yo y mi hermana nos pusimos felices. Durante algunos días, yo y Soul Zombie visitábamos a papá para ver sus experimentos. Su laboratorio era fascinante, primero pasábamos por un largo pasillo oscuro y luego llegábamos a una gran sala con estantes de metal y varias mesas de metal. En los estantes había frascos y botellas con líquidos de diferentes colores, en otros estantes había frascos con cosas dentro como ojos o alguna cosa de figura extraña. Las mesas estaban siendo ocupadas por varios cuadernos y hojas con información acerca de los experimentos. El último día en el que fuimos, mamá no estaba y aprovechamos su ausencia para visitar a papá durante su experimento. ¿Cómo vas, papá? Pregunté acercándome a donde él estaba. Creo que lo tengo, me dijo papá. Él tomó un frasco con un líquido rojo oscuro y lo vació en una jaula donde estaba un ratón blanco muerto. El líquido cayó sobre el pequeño y el cuerpo empezó con unas pequeñas convulsiones hasta que paró y este abrió los ojos lentamente. Estaba vivo. Funcionó.
Dije emocionado. Soul Zombie no dejaba de sonreír viendo cómo es que el pequeño trataba de pararse con dificultad, cayendo en varios intentos hasta que al fin logró levantarse y no miró. No puedo creer que esté vivo, dice Soul Zombie. Hora de la primera prueba, dice papá y acercó otra jaula con otro ratón blanco. ¿Qué intentas? Le pregunté. Quiero ver cómo reacciona él con los ratones vivos y viceversa, dice papá colocando la jaula nueva al lado de la experimental. Al principio el ratón revivido se acercó tímidamente y olfateó al otro ratón, pero luego el otro ratón se apartó asustado. ¿Qué pasó? Preguntó Soul Zombie al notar que el ratón normal estaba espantado. No lo sé, tal vez sea por haberlo revivido, dice papá, pero luego miro la jaula del ratón experimental con sorpresa. Yo hice lo mismo y noté que el ratón revivido estaba tratando de llegar al ratón asustado. Este chocaba su cuerpo contra las barras en un intento de entrar a la otra jaula. ¿Qué está haciendo? Pregunté notando que el ratón no paraba de chocar contra las barras de metal. Está tratando de llegar al otro ratón, pero no sé por qué, dice papá. ¿Y si los juntamos? Preguntó Soul Zombie a punto de meter su casco para sacar al ratón, pero papá la detuvo. No, haré algunos experimentos para ver qué es lo que pasa. Por ahora ustedes no entran aquí hasta que yo lo autorice, ¿entendido? Dijo papá. Nosotros con un puchero aceptamos y salimos del laboratorio. ¿Qué crees que estaba haciendo? Preguntó Soul Zombie una vez que salimos del pasillo oscuro. No lo sé, pero siento que ya lo he visto en alguna parte, le dije con una pose pensadora. A mí igual, pero no sé. Oh. Mis libros de historias, dijo ella emocionada. Te leo una en la noche. Por ahora pensemos en el ratón, dije aún tratando de pensar. No, me refiero que en mi libro de historias de terror, hay una de los muertos vivientes, dice ella emocionada. ¿Quieres decir que el ratón era un muerto viviente como en tus cuentos? Dije tratando de asimilar lo que ella me decía. Sí, eso mismo, me dijo ella afirmando la teoría. Tiene un poco de sentido, dije viendo todos los signos del ratón. Pero papá los resolverá, él no jugaría con cosas así, dice ella completamente confiada. Sí, tienes razón, ¿quién utilizaría algo así para conquistar el mundo? Dije en forma de burla a la idea. Pasaron varios días, papá ya no volvió a permitirnos a mi hermana y a mí entrar a su laboratorio, pues decía que su experimento había tomado un curso que no esperaba. A pesar de que me decepcionaba no poder ver los experimentos de papá, nunca me preocupó el porqué de esto, solo esperé hasta que me dijera que ya podía entrar como siempre o que había logrado desafiar a la muerte. Durante un tiempo esto tomó un curso nuevo, mi padre no salía de su laboratorio y terminó prohibiéndonos a todos entrar pues aseguraba que era algo peligroso. Días después se empezaron a reportar la desaparición de varios ponis en la ciudad, esto preocupó de tal manera a mamá que Soul Zombie y yo dejamos de ir a la escuela con el miedo de ser los siguientes desaparecidos, pero eso no la libró a ella de sus responsabilidades para ir a buscar comida. Vuelvo en un momento niños, nos dijo mamá desde la entrada. Sí, ma, dijimos sin ánimo. Ella suspiró con tristeza. Oigan, sé que quieren salir, pero entiendan que no quiero que sean los siguientes en desaparecer, nos dijo ella, pero eso no nos animó ni nos dio ganas de levantarnos. Ella miró al suelo y luego toda la casa hasta que miró con alegría un lugar de esta, ¿por qué no practican su vuelo en el patio? Tal vez puedan volar en esta ocasión, sugirió mamá. Eso sí nos había alegrado y aceptamos. Mamá miró con alegría y luego se iba a disponer a irse, pero Soul Zombie la detuvo. Espera, no vayas a olvidar mi leche con chocolate, dijo ella rápidamente. Claro hija, no se me olvida, dice mamá y luego se va. Nosotros salimos al patio y estuvimos tratando un buen rato hasta que Soul Zombie consiguió alzar el vuelo. Mira, lo logré. Dice ella, pero a los segundos ella cayó al suelo. Bueno, casi lo logré, dice ella de manera risueña. Hijos, ya regrese, dice mamá desde la entrada. Nosotros fuimos y las recibimos ayudando a cargar las bolsas que ella traía. Como siempre, Soul Zombie revisó las bolsas en busca de su leche con chocolate pero no la encuentra. ¿Y mi leche con chocolate? Dice ella tristemente. Ups, la olvidé, iré rápido por ella, no tardo, dice mamá y sale nuevamente. En esta ocasión nos quedamos dentro de casa ya que estábamos cansados. Esperamos 1, 2, 3, 4 horas esperando a mamá pero ella solo no llegó.
Veíamos por las ventanas a ver si llegaba, nos quedamos en el techo para ver el momento en que ella llegase pero nunca pasó, nos metimos al dar el anochecer por lo que fuimos al laboratorio de papá y le tocamos un timbre. Escuchamos cosas caerse y golpearse hasta que papá finalmente abrió la puerta. ¿Qué pasa, niños?, pregunta él desde la puerta. Mamá aún no llega y ya nos preocupamos, ¿podemos salir a buscarla?, dije de manera suplicante. Claro, pero yo los acompaño, dicen que hay un secuestrados allá afuera y no me quiero arriesgar, dice papá. Los tres nos pusimos chamarras para abrigarnos del frío y luego salimos a buscar a mamá. Estuvimos un rato buscando pero no había señales de ella en ninguna parte. No quise suponer lo peor, pero podía ser que el secuestrador la haya secuestrado cuando volvió por la leche de Soul Zombie. Estábamos muy preocupados, pero al final volvimos a casa con la preocupación del paradero de mamá. ¿Crees que vuelva?, preguntó Soul Zombie con tristeza y preocupación. No lo sé, puede que sí, solo hay que ser pacientes, dije en un intento de consolar a Soul Zombie, pero la verdad era que estaba igual. Tranquilos niños, de seguro solo fue a alguna parte y se quedó por ahora ahí, ella volverá, estoy seguro de eso, así que no se preocupen, mañana la seguiré buscando, dice papá para calmarnos. Ninguno dijo nada, solo decidimos parar con la búsqueda e irnos a dormir. Una vez en nuestro cuarto, tomé una historia y se la leí a Soul Zombie para que se calmara, lo cual funcionó pues cayó perdidamente dormida. Yo más relajado me acosté en mi cama y traté de dormir. En el sueño veía varias imágenes extrañas, veía 6 figuras, una morada, una verde, una naranja, una roja, una amarillo y una azul, todas tenían alas grandes y un cuerno, en el pecho de todos había una figura hexagonal de color blanco. Luego veía un enorme castillo de cristal con los 6 colores del arco iris, luego todo se veía negro, empezaron a aparecer 6 rupias, todas menos una eran de color gris y estaban rotas, la única rupia estable era una de color azul la cual emitía un brillo muy poderoso. Luego veía un árbol hecho de cristal con una estrella en medio y en 5 ramas había unas figuras, luego veía otras 6 figuras, una morada, una azul, una blanca, una amarillo, una naranja y una rosa, la figura azul y amarillo tenían alas, la blanca tenía un cuerno, la rosa y naranja no tenían ninguna y la morada tenía ambas. Luego aparecieron 6 gemas, todas eran grises y estaban destruidas, esa fue la última imagen que vi cuando me desperté. Estaba confundido, solo rondaba por mi cabeza lo que sea que significaran esas imágenes, pero Soul Zombie me libró de mis pensamientos. Es hora de desayunar, me dice ella alegremente. ¿Ya llegó mamá?, pregunté emocionado. No, mi papá salió a buscarla, me dijo ella con cierta tristeza. Oh, bueno, comamos algo, dije y ambos bajamos, el desayuno ya estaba preparado por papá, desayunamos tranquilos y después de desayunar, nos fuimos al patio a practicar nuestro vuelo, pero como siempre, no pudimos volar. Durante la tarde llegó papá con una cara de decepción, nos comentó que no había encontrado a mamá y la reportó como desaparecida, era obvio que no nos quería ocultar la verdad. Empezaron a parras varios días en los que la investigación de los desaparecidos no daba frutos, además de que el número iba en aumento con el pasar de los días, eso me llenó de preocupación. Papá era el que se encargaba de las compras y darnos de comer aunque seguía con sus experimentos. A Soul Zombie la notaba muy distraída y lejana, ella empezó a dejar de hablarme y a volverse muy solitaria. Ya había pasado el día como siempre, Soul Zombie y yo subimos a dormir, pero yo no conseguía conciliar el sueño por lo que fingí estar dormido. Escuché a papá entrar por la puerta e ir con esta Soul Zombie. Hija, susurró él, Soul Zombie se despertó, quiero mostrarte algo, le susurró papá para lo que Soul Zombie se levantó y siguió a papá. ¿Qué es?, pregunta ella desde el pasillo. Yo me levanté por la curiosidad y los seguí en secreto, los seguí hasta su laboratorio donde papá cerró la puerta. Yo esperé hasta que dejé de escuchar pasos por el pasillo y luego intenté abrir la puerta, pero esta estaba cerrada con seguro. Yo busqué una manera de entrar hasta que di con ella fuera de la casa por un tragaluz. Estuve a punto de entrar hasta que vi a papá acercarse, por lo que yo me oculté detrás de unos arbustos. Vi que él abrió el tragaluz y luego regresó. Yo me acerqué lentamente, pero luego escuché a Soul Zombie. ¿Qué haces, papá?, dijo ella con preocupación. Yo salté sin que se dieran cuenta por el tragaluz y luego me escondí detrás de una de las mesas de metal.
Quiero que veas el mundo desde mi punto de vista, dijo papá con un tono soñador. Yo me asomé un poco y noté que papá tenía a mi hermana atada del cuello y cascos, eso me preocupó bastante. ¿Qué es eso?, dijo mi hermana. Yo miré a dónde estaba papá y noté que tenía un líquido morado. He perfeccionado mi experimento, lo he hecho mucho mejor de lo que era antes y no solo revive a los muertos, tengo control sobre ellos, pero tú serás la que me diga si puedo controlarlos aún vivos, dice mi papá. Yo quedé atónito por lo que dijo, así que salí del escondite y lo enfrenté. No le harás daño, le dije completamente enfadado. Orange, veo que viniste a ver cómo resulta mi experimento, dice papá con una sonrisa retorcida. Deja a mi hermana en paz, monstruo, le dije y corrí hacia él, mas alguien me detuvo. Gracias, amor, dice papá. Yo miré a la figura que me había agarrado por la espalda y noté que era mamá, una versión macabra de ella. Bien, hora de ver qué pasa, dice papá y hace que mi hermana beba el líquido. No, déjala, le decía, pero papá solo me ignoró. Empecé a ver cómo es que el líquido empezó a dar efecto al instante, mi hermana se empezó a retorcer de dolor y a soltar algunos gritos ahogados mientras lloraba. Yo miraba en shock la escena y solo podía ver cómo es que ella sufría mucho, pero luego ella se calmó y me miró débilmente hasta que una luz la iluminó y luego desapareció con ella. Yo no sabía qué era lo que había pasado, el por qué había desaparecido. Mi padre estaba igual, pero luego dijo, bueno, una horda de muertos me sirve igual, dijo él con indiferencia a lo que había pasado. Yo no dejaba de llorar pues vi los últimos momentos de mi hermana, pero me saqué de mi trauma al ver que mi padre se acercaba a una puerta y la abría. Pero antes debo encargarme de una pequeña molestia, dijo él abriendo una enorme puerta de metal de la cual empezaron a salir varios ponis iguales a mi mamá. Yo me envolví en un profundo miedo y como pude me libré de los brazos de mi muerta madre y salí corriendo al tragaluz saliendo apenas. Atrápenlo, escuché a mi padre decir y cuando volteé, noté que todos los muertos empezaron a ir por mí. Asustado empecé a correr por mi vida pasando por la ciudad y notando que ya había trabajadores arreglando sus tiendas, yo los pasé velozmente en un intento de escapar, empezaba a agitar mis alas en un vano intento por volar. A los pocos momentos de intentar volar, empecé a escuchar grita de atrás por lo que volteé y noté que los muertos empezaban a atacar a todo ser viviente transformándolos en uno más de ellos a los pocos segundos. Si no me apuro me alcanzarán, me dije en mi mente y seguí corriendo intentando volar, escuchaba gritos, ventanas y puertas rotas. Ya no podía soportarlo más, sabía que si no salía pronto de ahí iba a morir. De repente mis pensamientos solo se concentraron en pensar qué pasaba atrás de mí, no me di cuenta de que mis cascos habían dejado de tocar la tierra. Volteé y vi el cielo, luego miré abajo y noté todo el desastre que andaba bajo mío, me quedé atónito, era una masacre, Pondi tras Pondi transformándose en esas cosas monstruosas, pero mi mente debía concentrarse en salir de ahí por lo que salí volando alejándome lo más que podía. De repente, un estruendo me hizo voltear, noté que un unicornio había lanzado al cielo un rayo el cual envolvió al pueblo en un campo de fuerza para evitar que los muertos pudiesen salir. Yo dejé ese pueblo atrás, sabía que no podía hacer nada por él, solo irme como pudiera. Pasaron días hasta que pude encontrar un pueblo donde refugiarme. Entré a este completamente cansado, no había nadie ahí, solo habían varios refrigerios en las puertas de algunas cabañas por lo que discretamente me acerqué y tomé varias manzanas para saciar mi hambre, pero una voz llamó mi atención. Hola pequeño, ¿qué haces aquí?, preguntó una yegua completamente verde. Yo volteé con la boca llena y con varias manzanas en mis cascos. Ella rió al verme en tan mal estado pues estaba lleno de lodo y savia de los árboles. Estas manchaban todo mi cuerpo, en especial mis alas que parecía como si no las tuviera. Perdón, no he comido nada, le dije con la boca llena. Bueno, ¿que acaso tus padres no te quieres?, dijo en tono de broma pero solo me hizo entristecer. Mamá murió y mi padre solo quiere matarme, dije con la mirada baja y completamente triste. Oh, no quise decir eso, solo era para animarte, me dice ella avergonzada por hacerme sentir mal. No se preocupe señorita, no fue su culpa, además no lo sabía, dije para tratar de hacerla sonreír. Bueno, ven déjatela voy y te doy algo de comer, dice ella de manera amable. Muchas gracias señorita, le dije y la empecé a seguir hasta su cabaña donde fuimos directo a la bañera donde le pedí que me dejase bañarme solo a lo que ella accedió.
Después de bañarme, salí y fui directo al primer piso donde estaba ella cocinando. Yo sonreí y la llamé. Ya estoy listo, dije y volé hasta la mesa donde me senté. Bien, ya casi está ella paró de súbito al voltear a ver a Orange. ¿Qué? Dije y miré a mi alrededor. ¿Qué es eso? Pregunta ella señalando mis alas. ¿Mis alas? Pregunté alzándolas. Ella asustada me llamó demonio y luego salió de la cabaña gritando y llamando la atención de todos. Yo salí y miré a uno de los vecinos de la yegua. ¿Qué le pasa? Dije curioso y confundido, pero todos reaccionaron de la misma manera. Todos se asustaron y me llamaron demonio, lo cual me confundió. No retrocedan, dijo un corcel que se acercaba a mí. Yo bajé la mirada pues temía de que hubiera hecho algo malo para ellos. ¿Está bien todo, señor? Pregunté un poco intimidado por la mirada del corcel que estaba frente a mí. Te mataré, me dijo él, por lo que yo alcé la mirada sorprendido y con miedo. Matémoslo. Grita él, para lo que todos los ponis empiezan a seguir acercándose a mí con el objetivo de eliminarme. Yo, sin tener más opción, los esquivé saliendo volando, pero el hambre no iría a dejarme continuar. No podría volar mucho, por lo que me alejé un poco donde vi una pequeña cabaña rodeada de manzanos. Ya que los ciudadanos de aquel pueblo no se habían atrevido a acercarse, me quedé en la cabaña donde con un poco de casco de obra, conseguí hacerla lo más parecido a un hogar. Ahí es donde empecé a vivir explorando mis alrededores y mejorando la cabaña como pude. También perfeccioné mi manera de volar y de vez en cuando iba al pueblo a robar comida o herramientas. Al final me encontré con Red, que me llevó hasta donde estoy ahora. Fin del flashback, narrador normal. Así es como llegué hasta donde estoy, termina de relatar Orange de manera seria. No parecía expresar ninguna emoción con respecto al relato que había contado. Entonces, ¿todo lo que pasó fue gracias a tu padre? Dice Red, la cual miraba de manera triste a Orange. Sí, eso mismo digo, él arruinó toda la vida en este mundo, dice Orange sin siquiera mostrar decepción. ¿Por qué lo dices tan al natural? Dice Yeyo notando la falta de expresiones en Orange. Porque cuando pasas 11 años solo y sintiéndote culpable por lo que pasó, asimilas todo lo que pasa y puedes aceptarlo, dice Orange ofreciendo una sonrisa a Yeyo. Ojalá mi hermana fuera como tú, dice Yeyo de manera burlona. ¿Por qué lo dices? Pregunta Green. La princesa Shining Star es muy lista, pues no deja de leer libros, pero no se acerca a su familia en nada. El príncipe Armond Yeyo trata de acercarse mucho a ella, pero simplemente la princesa no acepta ningún tipo de compañía, dice Pink Black de manera seria. Oye, sabes que no debes ser seria siempre, ¿verdad? Dice Red, la cual estaba volando sobre Pink Black. Perdóneme señorita Armond y Red, pero está bajo estrictas órdenes. Actual sería en una misión sobre todo de vida o muerte, dice Pink Black. Bla bla bla, hay que divertirse aunque sea una vez, dice Red y arranca una pluma de Orange. Ouch, ¿y por qué una mía? Agarra de las tuyas, dice Orange enojado. No, porque si no me dolería, dice Red y empieza a frotar la pluma en el costado de Pink Black. Esta trata de aguantarse las ganas de reír, pero los esfuerzos de Red no eran en vano. Ella estaba cediendo ante las cosquillas hasta que ya no pudo más y rompió en risas. No, ya basta, me haces cosquillas, dice Pink Black sin parar de reír. Creo que es la primera vez que veo a una soldado reír, dice Yeyo mirando cómo es que Pink Black se retorcía en el suelo entre carcajadas. Oh, pero si tú pequeño, dice Red y se acerca a Yeyo con la intención de hacerle cosquillas. No, por favor, soy muy cosquilloso, dice Yeyo y empieza a correr siendo perseguido por Red. ¿No los vas a detener? Pregunta Orange. No, ya está oscureciendo, así que mejor acampamos, dice Green y empieza a preparar las campañas con ayuda de su magia. Cuando dio la noche, todos estaban reunidos en una fogata. Ya estaban cansados, por lo que no tardaron en terminar de cenar e irse todos a la cama. Red, Green y Pink Black estaban en una y Yeyo y Orange estaban en otra. Todos habían quedado dormidos con la única excepción de Orange, el cual se había quedado despierto un poco más de tiempo mirando las estrellas, perdido en sus pensamientos como cada noche. Mañana será un nuevo día, dice él y se acurruca dentro de la campaña junto con Yeyo.